Los 7 principios universales. Estos son los principios que enseña la filosofía hermética. Los entendemos como las leyes que rigen todo lo creado. Es lo que aporta el equilibrio del amor universal. Estas leyes se explican en detalle en el libro El Kybalión de los tres iniciados. Son enseñanzas que se le atribuyen al maestro Hermes Trismegisto, el 3 veces grande, quien enseñó estas cosas desde el antiguo Egipto como el dios Tot de la sabiduría, pero cuyos orígenes no pudieron darse por ciertos a ninguna cultura en especial, ya que figura entre las más antiguas escrituras de Grecia, Roma y la tradición patriarcal hebrea. Se lo considera el autor de la famosa Tabla de la Esmeralda y padre de la alquimia. Sus enseñanzas ocultistas estaban reservadas solo para los adeptos e iniciados en las altas escuelas de conocimiento, quienes se denominaban hermetistas y mantenían una orden de enseñanza que era negada al público común. Un viejo adagio del ocultismo decía: los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. De ahí que se diga que algo que está bien cerrado, que algo es hermético porque está muy bien cerrado. Estas leyes universales en sí son expresión de una sabiduría tal que incluso no parece de origen terrestre. Por eso se sugiere que el maestro Hermes pudiera ser un humano no terrícola que vino a traer estos conocimientos para hacer avanzar a la humanidad de este planeta. En sí, de dónde vienen no es lo más importante. En el caso de que fueran un legado extraterrestre o que fueran enunciadas en la Tierra por primera vez, seguramente son el resultado de la observación del universo a través de grandes mentes a las cuales es valedero tener de ejemplo. Dichos principios son mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa y efecto y género. Y con ellos se crea y se organiza todo el universo. Una breve descripción de cada uno. Mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Nos enseña que la fuente creadora del universo es espíritu incognoscible e indefinible, pero que puede ser considerado y concebido como una mente infinita y viviente. Comprender esto nos capacita para captar fácilmente las leyes de un universo mental. Explica la verdadera naturaleza de la energía, poder y materia. Además, por qué y cómo están subordinadas a la mente. El principio de correspondencia se enuncia diciendo: como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Aquí se nos muestra que siempre hay una correspondencia entre las leyes y los fenómenos diferentes de los distintos planos de existencia y vida. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando los vemos a la luz de este principio podemos entenderlos mejor. Estudiando lo pequeño se puede llegar a comprender lo más grande. El principio de vibración dice: nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Como ven, estas son cosas de las que ya estuvimos hablando en las otras conferencias. Estamos dándole su lugar para explicarlo un poquito mejor. Pero estaban incluidos, son conceptos que estaban incluidos ya en lo que estuvimos hablando hasta ahora. Como decía, el principio de vibración dice: nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este principio explica que la diferencia entre materia, energía, mente y espíritu son solo distintos grados de vibración. Entender este principio y saber cómo aplicarlo nos capacita para controlar nuestras propias vibraciones mentales, así como las de otros. Según los hermetistas, este es el cetro de poder. Principio de polaridad. Todo se enuncia así: todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Semejantes y desemejantes son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Esto nos dice que el bien y el mal son polos de una misma cosa, pudiendo realizar la transmutación mental del odio en amor, sabiendo cómo desplazarnos por la escala vibratoria. Principio del ritmo. Todo fluye afuera y adentro. Todo tiene sus mareas, todas las cosas se elevan y caen. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo compensa.
Sabiendo esto, los estudiantes de estas leyes logran, en cierta medida, anular estos efectos conscientemente, no por burlarse de ellos, sino por lograr polarizarse mentalmente, logrando usarlo a su favor en vez de ser usados inconscientemente por este principio. Causación. Ahí es el principio de causa y efecto. Dice así: toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo con la ley. La casualidad no es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada escapa a la ley. Entendiendo este aspecto de la ley, los hermetistas se ejercitan cómo elevarse por encima del plano ordinario de causa y efecto. Si lo comprendemos bien, nosotros mismos podemos convertirnos en causantes en lugar de efectos de nuestras vidas. Principio del género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Bueno, acá vemos que ninguna creación física, mental o espiritual es posible sin este principio. El principio de género siempre trabaja en el sentido de la generación y la regeneración. Avanza hacia la creación. En definitiva, todo se crea utilizando la energía divina, positiva, negativa y neutra. Estas energías se manifiestan únicamente con estas 7 leyes universales. Este es el perfecto orden del universo. De estos importantísimos principios se desprende la famosa y tan popular ley de atracción. Ahora empezamos a ver que se disipan algunos misterios y aparece la claridad para entender. Vamos a ver los conceptos, como decíamos al principio, de acciones y consecuencias. Vamos a ver los conceptos de karma y dharma. Estas son 2 palabras del sánscrito usadas por muchas tradiciones espirituales como el budismo, el hinduismo y algunas escuelas de espiritismo. Y se repiten actualmente en lo cotidiano, a veces sin la profundidad de su significado real. Karma, de la raíz hacer, se traduce como acción, se interpreta como causa y efecto, ley del boomerang, deuda cósmica, etc. Yo prefiero entenderlo como el balance de las acciones. Dharma es la raíz ajustar o sostener, se interpreta como ley natural, conducta correcta, ley religiosa, virtud, etc. Yo prefiero la descripción hindú que dice: Dharma es lo que tiene que ser. El karma sería que en el devenir del juego de las encarnaciones vamos compartiendo las experiencias con muchos otros seres, lo cual en la interacción genera numerosas situaciones que merecen ser compensadas y equilibradas. La evolución de cada alma se mide por el nivel de conciencia, es decir, la claridad con la que puede comprender y basar sus actos. De este modo, lo que todavía no comprendemos bien, lo experimentaremos desde un punto de vista y desde el contrario también. Solemos recorrer antes o después los caminos de la víctima y del victimario, con el solo propósito de aprender de ello. Con permiso. El Dharma es cuando ya contamos con el desarrollo suficiente como para decidir hacer las cosas con un propósito mayor. También es cuando nuestra alma nos dice que ya nunca más tendremos que hacer esto o aquello, sino simplemente ser. Ley de octavas y la espiral ascendente. Esto ya tiene que ver con lo que enunciamos al principio como niveles de práctica. Este fascinante universo en evolución, al parecer, se mueve por octavas, como la música. A medida que se completó un aprendizaje sobre un tema específico, digamos, de la nota do, recorrimos las notas hasta llegar a la nota si, y luego empieza otra vez con otro do, pero en un grado más agudo y más elevado, el cual no es necesariamente más difícil, pero sí es más sutil. Otra linda forma de verlo es como una espiral ascendente. Más de una vez decimos: ¿por qué me toca pasar otra vez por esto? Podemos entender como que estamos en una vuelta de rosca más alta que en la anterior, donde el aprendizaje es más refinado. Vamos a atravesar estos aprendizajes vuelta tras vuelta hasta superarlos todos. Esto es el juego dentro del juego, o los niveles de práctica. ¿Cómo avanzamos entonces? Aprendemos a través de la experiencia.
y somos impulsados a esta aventura del conocimiento una y otra vez, porque es lo que dentro nuestro queremos y necesitamos hacer. Para esto fue creada nuestra alma, para almacenar el entendimiento emocional de cada acto o pensamiento, ya sea sublime o desgraciado. Por eso, nunca hay que sentirse culpable de saber. Hicimos todo lo que necesitábamos para entender, y para todo aquello que todavía tengamos que aprender, nuestras almas van a crear dentro de nosotros el sentimiento llamado deseo, que nos va a llevar a experimentar aquello hasta el final. Solo cuando estemos satisfechos con ello, vamos a pasar a otra cosa. Y es cuando nuestras emociones se calman que encontramos las perlas de la sabiduría. Se llaman sentimientos. Los grandes espíritus de los santos y los sabios ya pasaron por todas estas situaciones hasta llegar a amar a Dios, llegar a amarse a ellos mismos y llegar a amar a toda la humanidad como una sola cosa. Realmente pudieron comprender que todos somos uno. Ellos han sido la prostituta y el sacerdote, el mendigo y el rey, el conquistador y el conquistado, el padre y el hijo. Solo a través de esto es que han llegado a comprender su propia totalidad. Conclusión de hoy: todos los avances son graduales y recorremos un camino muy largo. Con suerte, cada tanto tenemos la oportunidad de dar un salto en la escala y avanzamos hacia una nueva etapa. El propósito del viaje es amar conscientemente. Las leyes hechas por la humanidad son confusas y la ley fundamental es la más olvidada en este mundo. La información espiritual nos saca de ese error, mientras que lleva consigo la responsabilidad de actuar diferente basándonos en estos nuevos paradigmas. Ya no podemos decir que no sabemos. Primero la usamos para tener más comprensión, luego empezamos a poner en práctica los conocimientos adquiridos y cuando tengamos la oportunidad podremos transmitirlos. Acá venía la sección de preguntas y respuestas. En sí no hubo preguntas significativas, todos dijeron que por lo menos les había quedado bastante claro el concepto. Y entonces se empezaron a alargar un poquito el contenido de las distintas partes que fuimos tocando en la conferencia. Y yo decía, ¿no?, de esto de que Dios es presencia y es principio. Dios no solo es amor. Dios es también estos principios en los cuales se expresa el amor. O sea, que no podemos con nuestra mente ordinaria llegar a entender todo. Hay un ejemplo que usa, por ejemplo, Connie Méndez en uno de los primeros libros, que dice que no podemos llegar a entender a Dios con nuestra mente ordinaria, pero si ponemos de ejemplo el mar, no podemos meter todo el mar adentro de un balde o de un cubo, pero bueno, podemos llenar ese balde, examinar esa agua, vaciarlo las veces que sea necesario y volver a llenarlo hasta ir comprendiendo las capacidades que tiene este mar inmenso que es Dios. También podemos decir que Dios es un gran mar del que todos somos gotas, ¿no? Somos de la naturaleza, del mar, pero no tenemos la capacidad que tiene el mar. Bueno, otra cosa que comentamos es que los 7 principios son como los artículos de una misma ley, no funcionan por separado, los estudiamos en 7 enunciados y en un orden para que sea más fácil el proceso de comprensión, pero no importa por cuál principio comencemos a aplicar o a estudiar, es como un círculo y un principio está conectado a otro. Eso lo decíamos porque, bueno, sea por cual sea que empecemos, todos están relacionados. Y era inevitable que hablemos de ellos en otras conferencias y que los volvemos a nombrar en conferencias posteriores. Bueno, lo bueno, yo considero que el amor siempre vence porque es una ley superior. Podemos, todas las cosas que no nos gustan en el mundo, podemos cambiarlas primero adentro nuestro. El amor es una decisión en realidad. El amor es decidir vivir de una manera que nos haga bien a nosotros y le haga bien a los demás. Bueno, gracias por asistir a esta conferencia, bueno, en este caso a ver el video. Muchas gracias por su presencia y suerte en el juego.